Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes comentando la semana. Hay siempre muchos temas y siempre nos quedamos un poco sin tocar todo lo que pasa en la semana, pero tratamos de tocar los puntos que yo considero más importantes y que en ese sentido nos pueden llevar a la reflexión. La semana comenzó con 2 aniversarios importantes. Uno, la muerte martirial del padre Octavio Ortiz y 4 jóvenes que hacían con él un retiro en San Antonio Abad, el Despertar. Un crimen que no ha sido juzgado, ¿verdad? Es una masacre de 5 personas y además con un intento de encubrimiento tremendo, acusando a estas personas de ser guerrilleros, de estar armados, etcétera, cuando todo fue un montaje de la Guardia. Creo que es un caso importante y digno de ser juzgado. También recordamos la masacre del 32, en la que se calcula que murieron 30,000 personas, especialmente indígenas y campesinos. La destrucción de vidas, de cultura, la bestialidad, ¿verdad?, con que se actuaba, nos ayuda ahora a saber lo que no se puede hacer ni se debe hacer. La desigualdad es una fuente de las masacres y de la barbaridad del pasado. Sigue habiendo desigualdad, hay que corregirla. La educación y el respeto a los derechos humanos son básicos para que no se repitan estos casos. El recordarlos, el que estén presentes en la educación desde los primeros años de la escuela, resulta indispensable para no caer en el olvido. Otros temas que se tocaron es el de suavemente, de la reducción de municipios. En realidad es un tema técnico, se ha llevado a cabo en otros países y en algún momento será necesario en El Salvador, de manera que lo importante aquí es estudiar técnicamente, ¿verdad? Es decir, miren, en El Salvador hay una tendencia futura al descenso poblacional. Todavía vamos a aumentar en unos cuantos años de población, pero los cálculos que hay es que a partir del año 1050 se va a empezar a reducir la población y terminaremos este siglo, el siglo XXI, con una población de 4,5 millones de habitantes aproximadamente, ¿verdad? Entonces es una reducción fuerte de población. El campo sigue despoblándose, la gente que emigra es mucha, es del campo, ¿verdad? El envejecimiento poblacional es otro factor que hay que tener en cuenta, e incluso los efectos que pueda causar el calentamiento global, ¿verdad? Deslaves, inundaciones, etcétera. El pensar técnicamente en una reducción de municipios, yo creo que es necesario e indispensable, sin prisa, pero realmente haciendo un estudio técnico, no un poco al capricho, que a veces es como funcionan las cosas entre nosotros y después hay errores, críticas, divisiones, etcétera. Un estudio técnico es importante de cara a la reducción de municipios. Un punto que yo creo que es fundamental en esta semana que ha pasado es el tema de la información, porque ha habido algunos casos de reserva de información, tanto de parte del Ejecutivo como de parte del sistema judicial, que yo creo que no son buenos para el país. El país necesita información y necesita debate, diálogo sobre la información existente. Negar información al público es negar capacidad de debate. Voy a poner 2 ejemplos que me parecen importantes de los que se ha hablado esta semana. Uno es el caso de los ambientalistas de Santa Marta. Es un caso complejo y es importante la transparencia. Pongo un ejemplo, los militares del Mozote han sido juzgados en libertad y sin reserva de información, es decir, aparte de la negativa a acceder a los archivos del ejército, pero la parte judicial no ha tenido reserva de información. Y uno dice, bueno, ¿por qué a los ambientalistas los están juzgando en la cárcel y con reserva de información?
es un poco complicado. Un fiscal le oí decir que tienen que estar en la cárcel porque pertenecían a un grupo peligroso. Miren, el ejército siempre fue más peligroso que la guerrilla, y los militares están siendo juzgados sin reserva de información, es decir, no son casos que limiten la información. Y bueno, es decir, ahí pueden ir a la Comisión de la Verdad, que se está yendo, son unos casos que hay que juzgar, y ahí se dice que de 22,000 casos graves de violaciones de derechos humanos, el 85% pertenecían al ejército, el 5% a la guerrilla, y el 10% no pudo la Comisión de la Verdad determinar si eran responsabilidad de la guerrilla o del ejército. De manera que por peligrosidad el ejército es más peligroso y, por cierto, ni siquiera ha pedido perdón por los crímenes del pasado, ¿verdad? Entonces eso es una nota negativa para el propio ejército. Además, en el caso de Santa Marta no se individualizan los hechos, dice el abogado. También creo yo que en estas masacres del pasado es mucho mejor juzgar a los mandos que a los soldados, ¿verdad? Es decir, así está procediéndose en diversos casos de violación de derechos humanos con los militares. Debía realizarse de la misma manera con los casos en que se analizara y se investigara a la exguerrilla, digamos. El otro punto en que claramente se niega información y es peligroso es en los acuerdos entre ASA, la Autoridad del Agua de El Salvador, y ANDA, ¿verdad?, la ejecutiva del Servicio Público del Agua, ¿verdad?, que ponen 7 años de reserva a los convenios, ¿verdad?, a los acuerdos de cooperación institucional entre la ASA y la ANDA, sobre todo con respecto a fondos provenientes del pago de cánones por uso y aprovechamiento de agua de sistemas privados, ¿verdad? Esto está fregado porque todos sabemos que hay grupos privados, constructores de viviendas, también para uso alimenticio, que usan agua en demasía. Entonces no vamos a saber si se aprovechan o si no se aprovechan, si pagan el agua en la misma proporción que la pagamos los ciudadanos normales, o si se les hacen rebajas excesivas para que ganen más dinero, ¿verdad? O incluso en esas negociaciones puede haber corrupción. Entonces tener transparencia es importante, ¿verdad? No andar reservando información a cada rato. Yo creo que la democracia exige siempre transparencia. No se trata de decir la democracia es el voto y después podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? La transparencia es una parte integrante, fundamental de la democracia, porque las democracias son deliberativas, es decir, es un continuo diálogo con la ciudadanía para ver si las cosas funcionan bien o mal, y la transparencia es indispensable para poder evaluar. El otro tema que cobró una cierta actualidad esta semana, porque se realizaron los primeros pagos ya de las pensiones, es el aumento del 30%. Una vez más hay que repetir que ese 30% es injusto, es decir, porque se da más a los que tienen más, y fundamentalmente yo creo que quienes tienen una pensión superior a $1,000 no deberían tener aumento, honestamente, ¿verdad? Y el aumento debía ir para los que tienen menos, es decir, nadie debía bajar de $500 o $600 de pensión, y además debería ir también el dinero hacia las pensiones compensatorias, que se amplíen y que se suban también, porque la pensión compensatoria que se hace en el campo, solamente 30,000 campesinos, 30 y tantos mil campesinos gozan de ella, es una pensión muy pequeña, y los campesinos han producido riqueza para el país, han sido el elemento básico de producción de riqueza, y que les den, después de haber trabajado toda la vida, a partir de los 70 años, $50, y solo a un grupo reducido de campesinos, yo creo que es injusto y vergonzoso. De manera que sí es bueno repensar todavía una reforma de pensiones que universalice la pensión en el país, o que tienda a universalizarla, y que atienda a los más pobres, ¿verdad? Es decir, eso es indispensable, no
una reforma de pensiones que beneficie básicamente a los que tienen más, como ha estado sucediendo. También se beneficia a otros, pero no se amplía, es decir, no se amplía los beneficiarios de las pensiones con esta reforma. Entonces eso es importante. Y luego hay algunas nuevas leyes o reforma de leyes que también conviene mencionar. Una es la CAP. Ha salido una nueva ley destinada a controlar o a no controlar, dicen algunos, ¿verdad?, las compras estatales. Miren, la CAP siempre ha sido, desde que existió, siempre ha sido criticada porque era una ley muy burocrática, con muchos controles y que imprimía una lentitud profunda a los procesos estatales. Evidentemente, no necesitamos exceso de burocracia ni necesitamos lentitud en los procesos. Entonces, esa crítica puede ser positiva. Que haya un cambio no es malo, pero ahora se critica de que es demasiado abierta y que permite y facilita la corrupción. Tampoco tener una ley que sea muy rápida, pero con poco control de los gastos estatales tampoco es bueno. Buscar el punto medio, es decir, en que no haya exceso de burocracia y que haya agilidad en las transacciones estatales es importante, pero que haya control también es necesario. Ojalá encontremos ese punto medio y no andemos dando bandazos de la burocracia excesiva hacia el descontrol. Y la otra ley que me parece importante es la de las multas, ¿verdad? Es una reforma de ley. Yo creo que es positivo, ¿verdad? Es decir, y es positivo por una sencilla razón. Es decir, hay mucha muerte, la hemos comentado aquí, es decir, hay 20 defunciones por cada 100,000 habitantes al año. Es exagerado, es una pandemia, una epidemia de muertes en tráfico, y especialmente ancianos y motoristas también. Motoristas, digo, personas que caminan en moto. Es decir, poner multas que ordenen el tráfico es importante. Puede haber errores como privar de la renovación del DUI, eso se ha criticado, pero no se puede decir que sea malo el aumento de las multas. Es decir, tenemos que controlar tanta muerte en tráfico. Muchos de las muertes son verdaderos homicidios, ¿verdad? Homicidios culposos suelen catalogarse, pero yo creo que también hay incluso algunos homicidios que son realmente de una responsabilidad grave. Alguien que ha tomado, alguien que está tomando medicinas y no controla sus propios reflejos, etcétera, tienen una responsabilidad muy grande si andan manejando y matan a un cristiano, ¿verdad? Es decir, de manera que lo de las multas, bien. Hay algunas críticas también que son exageradas. Es decir, por ejemplo, dicen que nos multan si ponemos el carro en las aceras. Y dice, pero no nos dan dónde aparcar. Miren, el que tiene carro es el que responsable de tener el parqueo, ¿verdad? Y de buscar el parqueo. Es decir, es un privilegiado. Las aceras son para los peatones. Los ancianos tienen derecho a andar por las aceras y no tener que salirse a la calle porque hay un carro parqueado en la acera, sea en la acera de un comercio, sea en la acera privada. Entonces, evidentemente, no critiquemos estas multas porque realmente están hechas en beneficio de la población que sufre muerte y que sufre abusos de los que tienen más poder, que son los que manejan y son los que tienen carro, etcétera, ¿verdad? Y este es, creo yo, un pequeño resumen de la semana. Ojalá, viendo los pros y los contras de cada realidad, aprendamos a tener una capacidad crítica objetiva, ¿verdad? Y que ayude a un diálogo nacional que es el diálogo nacional es muy, yo voy a decir, muy pequeño o casi inexistente, y es necesario que haya diálogo nacional. Buenas, que les vaya bien este fin de semana. Al filo de la semana.